Buenos días y que Dios les bendiga. Soy Mateo, uno de los profesores en el seminario del Redentor. Hoy día seguimos con el curso El Evangelio Simple y Profundo, estudiando el tema del perdón. Perdón, porque un Dios santo viviendo con pecadores va a castigarlos o perdonarlos. No hay otra opción. Entonces, queremos perdón. Necesitamos aprender de perdón. Pero muchas veces no recibimos perdón porque decimos, no soy culpable. Y yo les digo, sí, obviamente necesitamos perdón. Y nunca entenderemos perdón sin entender la culpa. Entonces, ya hemos tenido el curso de culpa. Necesitamos entender que somos culpables, que merecemos el castigo, la ira de Dios, dice la Biblia. Pero muchas veces decimos, es culpa de mis padres, me enseñaron gritar, entonces soy gritalón. No es su culpa. Puedes hacer su decisión, es tu culpa. Pero soy adicto. Es culpa de mi enfermedad. Necesito tomar alcohol siempre. Necesito hacer todo esto. No es una enfermedad. Puedes elegir no hacerlo. Es culpable. Pero tengo problema mental. Es culpa de mi cerebro. El problema es que si no somos culpables, nunca podemos tener perdón. Dios no perdona los inocentes. Dios no perdona a los inocentes. Él dijo a los fariseos, porque ellos se pensaron inocentes, y él les dijo, yo vine para los enfermos, yo vine para salvar pecadores, no para perdonar los inocentes. De hecho, no hay ningún inocente, pero sin saber que eres pecador, nunca puedes arrepentirse. Entonces es muy importante saber. Y recuerden los 10 mandamientos que he leído. Después de leerlos, después de pensar en eso, no mentir. ¿Es mentiroso? Después de ver solo los 10 mandamientos, y Jesús tiene mucho más, solo los 10, ¿eres inocente? Sabemos que no somos inocentes, pero hay más. Cuando pensamos en el hecho de que somos culpables nosotros, necesitamos saber qué es el perdón, qué significa. Y lo básico del perdón es cancelar deudas. Deudas. Un ejemplo de eso sería, un amigo mío rompió mi teléfono. Yo podría decirle, me debes $100 porque mi teléfono costó esa cantidad. Entonces me debes $100. O yo podría decir, no me debes nada, no importa. ¿Cómo? Y eso es perdonar o no perdonar. Perdonar es decir, no me debes nada. No perdonar es decir, me debes $100. O no importa la cantidad, me debes 25 centavos. No importa. Cuando perdono, significa que él no me debe. No significa que nadie paga, porque cuando mi teléfono está roto, yo tengo que pagar. Alguien tiene que pagar porque el teléfono tiene costo. Es el mismo o similar con Dios porque Él dice, rompiste mi ley, rompiste la ley del Dios eterno y santo. Y la Biblia dice que debemos al Señor una eternidad de sufrimiento, porque Él es un Dios eterno. Pecar contra Él es un pecado eterno, pero también la Biblia dice, unos deben una eternidad de sufrimiento, otros no deben nada. ¿Por qué? Porque están perdonados. ¿Y cómo puede Dios perdonar los pecadores? Como yo dije con el teléfono, alguien tiene que pagar. No es que Dios va a perdonarnos porque hemos pagado, porque es imposible. No podemos pagar por la eternidad, pero alguien sí puede.
En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 13 y 14, la Biblia dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Está hablando de circuncisión del corazón. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo, al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola en la cruz. Entonces, Dios puede perdonar porque, mira aquí, la deuda estaba anulado, estaba pagado. ¿Y dónde o cómo hizo esto? Dice también en el mismo versículo que Jesús hizo todo eso en la cruz, en la cruz. Lo que pasó es que necesitamos pagar y Jesús pagó. Eso es lo más básico de lo que pasó, es que Jesús ya pagó lo que debemos pagar. Y vemos en la cruz, Jesús tiene unos dichos. Uno dice, Padre, perdónalos. Pero Jesús no solo pida nuestro perdón. No es que Él dice, por favor, perdónalos. Él sabe que para perdonar alguien tiene que pagar. Entonces Él pagó también. Y vemos otro dicho de Juan 19. Al probar Jesús el vinagre, dijo, todo se ha cumplido. Y hemos hablado de eso, que ese término viene del griego tetelestai, que significa un contrato está pagado o ya está terminado, todo está, todo está bien, uno no necesita pagar nada más. Entonces vemos que en la cruz Él inclinó la cabeza y entregó el espíritu, que significa que Él murió. Lo que pasa es que el pago de pecado contra un Dios eterno es la muerte eterna. Entonces, si queremos pagarle, necesitamos pagar por la eternidad, porque somos finitos, no somos eternos. Pero el eterno Hijo de Dios murió y dijo, todo se ha cumplido. Entonces, está pagado totalmente. Y solo Jesús podría hacer esto en un instante. Solo Jesús. ¿Por qué? Por dos razones. Un animal no puede pagar por el pecado de un humano. No puede, porque es un animal. El humano pecó, entonces necesita pagar un humano. Pero un humano es finito, no puede pagar una deuda eterna. Pero Jesús, Él sí puede. Jesús puede pagar una deuda eterna porque Él es eterno. Entonces, eso nos toca a nosotros también, porque la Biblia nos enseña que al ser perdonado, necesitamos también perdonar a los demás. ¿Y cómo podemos nosotros? Yo digo que muchos en la iglesia sienten como no son cristianos porque cuando alguien peca contra ellos, ellos son muy malos, como revancha, como venganza. Entonces, ellos piensan que Dios también está así. Y al saber que son pecadores, dicen, yo soy malo con los que pecan contra mí, entonces Dios debe ser malo conmigo también. Pero no es así, no es así. Pero eso nos enseña que no perdonar nos hace dudar al Señor. Y nunca debemos dudar al Señor. Él es confiable. Y lo que pasa cuando no queremos perdonar, por ejemplo, si no queremos perdonar un cristiano, es decir, que Jesús, lo que Jesús hizo para perdonarle, no es suficiente. Jesús no pagó suficiente para ganar el perdón de esa persona. Dios le perdonó,
pero yo no puedo. ¿Cómo es? ¿Es porque somos mucho mejor que los pecadores afuera? Si pensamos así, nunca vamos a recibir el perdón que necesitamos. No podemos perdonar a otros porque somos egoístas y autojustos y decimos, no soy así como ellos. Y Dios dice, sí eres, y te perdoné, entonces tienes que perdonar. Entonces, cuando no queremos perdonar un cristiano, necesitamos pensar, Jesús ya pagó todo lo que él debe. Entonces, ¿por qué estoy pidiendo más de él? Jesús ya pagó. Entonces, no voy a pedir más. Pero también con los incrédulos. No perdonar un incrédulo es como decir que el castigo que Dios va a darle no es suficiente. Entonces, yo necesito darle más castigo. Eso es no perdonar un incrédulo. Dios va a castigarlo. Si nunca cree en Jesús, Dios va a castigarlo. Y Dios sabe cómo castigar sin tu ayuda. Sin tu ayuda. Y si esa persona no confía en el Señor, va a recibir un castigo más que podemos ofrecer. Y es la justicia de Dios. Pero tal vez va a confiar en el Señor y Jesús va a pagar sus deudas. Yo tengo una amiga en Zambia, África. Ella tiene SIDA. Tiene SIDA porque su esposo era infiel. Fue con otra mujer. Y ella ahora es viuda porque él murió de SIDA y ella no sabía. Y después, por supuesto, ella ahora tiene SIDA. Y ella va a morir por lo que él hizo. Pero ella me dijo, Dios perdona a los pecadores. Y si no, van a estar castigados. Yo no necesito tratar de castigarle con mi odio, con mi corazón amargo, no, porque Dios va a castigar. Y es la verdad. Si tienes enemigos, no necesita venganza. Dios hará la venganza. Es suyo. Y Él va a hacerlo mejor que nosotros. Y muchas veces decimos, sí, yo voy a perdonar, pero voy a forzarle a pagar. Voy a sacar sus cosas para mostrar que no le amo. Entonces, muchas veces una esposa va a castigar a un esposo diciendo, no quiero estar cerca de ti. O amigos así. O un esposo quiere castigar a la esposa diciendo, no puedes usar el carro. No, porque eres malo. Eso es forzarles pagar. Y Dios nos fuerza pagar. Dios nos forzó pagar después de perdón. No, Él nos dio más. En lugar de sacar lo que tenemos, Él nos da más. Él hizo casas por nosotros en el cielo con Él. Mira lo que dice Pedro capítulo 1, versículo 3 y 4. La palabra dice, alabado sea Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada y inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes. En lugar de sacar lo que tenemos, al perdonarnos, Él nos dio más. Entonces podemos también portarnos así con los que pecan contra nosotros. Y no va a castigar, nosotros queremos castigar. O a veces decimos, yo no voy a castigar a esa persona, pero nunca voy a pasar tiempo con él. No, porque es malo. Eso es un castigo. Está sacando su presencia. Dios, al perdonarnos, saca su presencia de nosotros. Dios dice, estás perdonado, pero aléjate de mí. Nunca. Eso no es perdón. Cuando Dios nos perdona después de morir en la cruz y resucitar, Jesús encontró los discípulos y ¿qué les dijo en Mateo 28?
O eso es el antiguo, necesito cambiar. En Mateo 28, versículo 20, ¿qué dijo a los discípulos? Les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Lo que pasa es que ellos no supieron qué es el perdón y Él les mostró. Yo pagué lo que debía. Yo pagué tus deudas y ahora estaré contigo. No voy a sacar mi presencia. Dios no castiga los perdonados. Dios castiga, por supuesto, pero a los perdonados nunca. Y no podemos nosotros tampoco. Vemos el amor de Dios en el hecho de que no nos castiga. Romanos 8:1 dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Al unirnos a Él, no tenemos castigo, nada más. Pero como pecadores, muchas veces queremos forzar que paguen cuando la gente peca contra nosotros. Muchas veces con algún tipo de regalo o obra, es muy común en las películas que un hombre necesita pagar con rosas y chocolate cuando él hace algo mal. La esposa dice, no voy a perdonarte sin rosas y chocolate. O a veces necesitas mostrar qué tan triste eres antes de recibir el perdón. O cualquier otra ley que hacemos, decimos, ellos necesitan obedecer esa ley para ganar mi perdón. Pero el Evangelio es el opuesto. No es como los humanos. Gálatas 2:16 dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Muchas veces decimos, si quieres mi perdón, necesitas ganarlo. Dios no hace eso con nosotros. No ganamos perdón, es gratis, gratis. Él nos da el perdón. Eso es el Evangelio. Él nos da porque Él es Dios, el Dios de amor y misericordia. Mira lo que dice Salmo 25, versículo 11. Por amor a tu nombre, Señor, perdona mi gran iniquidad. Él nos perdona porque Él es el Señor. Y lo hacemos, perdonamos a los demás porque Dios es el Señor. Y Él lo hizo por nosotros. ¿Cómo podríamos nosotros no hacerlo por los demás? Por esta semana tiene unas preguntas. Primeramente, si uno está perdonado como un cristiano por Dios, ¿por qué no quería perdonarles a los demás que pecan contra Él? Yo quiero que investigue esta pregunta con gente que dice, yo soy un cristiano, estoy perdonado por Dios, pero nunca voy a perder a ese hombre. ¿Por qué? Porque no quieren. Y el siguiente, segunda pregunta, es, ¿hay alguien que necesitas perdonar? Y como yo puse aquí, no necesitas contestar aquí, no necesitas escribir, el hermano Miguel me hizo mucho daño, entonces estoy enojado. No, no quiero esto. Solo quiero que vaya perdonándole. Haga lo necesario para decir, estás perdonado porque Dios me perdonó. Eso es lo que un cristiano hace. Perdonamos a los demás. ¿Por qué? ¿Porque son justos? ¿Porque pagan? No, perdonamos a los demás porque Dios nos perdonó cuando no éramos justos, cuando todavía no somos justos. Nunca vamos a llegar a ser justos antes de morir y perder todo eso.
Pero todavía, no importa, Dios nos ama y nos perdona y podemos hacerlo a los demás, porque Dios es Dios y Él nos perdona.